ese tema, ese PPT, que es lo que está acá, para dar inicio a la clase. Al final del PPT aparece una pregunta de reflexión. La idea es que la puedan realizar después que finalice la clase. Si se conectan temprano, la pueden hacer antes. Como es una, no voy a determinar tiempo en ese porque es recortita. En el fondo es una pregunta de percepción personal, no es algo que requiera tanta orientación en ese sentido. Estamos en la clase número 26 ya con tercero medio de filosofía. El objetivo de la clase es que usted logre formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia, la verdad, que sean significativas para su vida. Es decir, que usted logre cuestionarse, ¿no es cierto?, ciertas cosas, considerando conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. Por eso hemos visto diferentes como temas importantes dentro de la filosofía que le permiten, ¿no es cierto?, a las personas en cierta medida pensar, criticar, ¿no es cierto?, y acercarse de una u otra manera a temas que de pronto están más alejados o que uno no anda como pensando las 24 horas del día. Buenos días, Marco. Entonces, uno de los temas que nos toca acá y que es complicado que vamos a realizar, que vamos a analizar hoy día, es la verdad. Yo creo que muchos nos hemos preguntado en determinadas situaciones sobre la verdad, desde diferentes perspectivas. La mayoría de las veces está referida hacia un otro. Es decir, ¿esta persona me estará diciendo la verdad o me estará mintiendo? Cuando, por ejemplo, eh, uno tiene una relación afectiva, ¿no es cierto? Un pololo, polola, y como que no le cree mucho lo que le está diciendo, porque uno intuye, ¿no es cierto?, que hay algo ahí que no es fidedigno, que no es verdad. Generalmente se dan esas situaciones y la verdad, al igual que la realidad, ¿no es cierto?, que era un tema que habíamos visto antes, también es sumamente compleja de definir. Y nos complica la existencia cuando queremos llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo o a un fin. ¿Quién no se ha cuestionado muchas veces, como les explicaba con ese ejemplo recién, sobre la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo podemos tener certeza de ella? ¿Será lo mismo la certeza que la verdad? Son diferentes posturas, ¿no es cierto? Y muchas veces, si bien se pueden usar de manera sinónimas, no necesariamente aportan lo mismo. Cuando uno habla de verdad, está entrando a una parte de la filosofía que se llama teoría del conocimiento o epistemología. Cuando yo hablo de la verdad, inmediatamente me viene como anexado a ella la mentira y la falsedad, como criterios, ¿no es cierto?, para determinar cuando algo es verdadero o cuando no. La certeza, que también en cierta medida es como prima hermana de la verdad, decíamos que es como un sinónimo, apela, ¿no es cierto?, a un criterio muchas veces que está dado por una seguridad cuando yo ya tengo la plena referencia de que lo que efectivamente estaba indagando posee una verdad. Ahí yo adquiero una certeza y por eso decimos que pasa por ser una seguridad de una perspectiva psicológica. Yo sé que eso es verdad, ¿no es cierto? Tengo la certeza, es decir, lo he probado. La certeza también va de la mano de otra forma, ¿no es cierto?, que tienen las personas de cuestionarse ciertas cosas y que tiene que ver con la duda. Cuando yo tengo dudas, ¿no es cierto?, no alcanzo certeza, tampoco alcanzo la verdad. Entonces, la verdad sería previa a tener certezas. Espero me vayan siguiendo hasta ahí o tenemos dudas. ¿Vamos bien?
Sí. Perfecto. De hecho, uno se cuestiona muchas veces, por ejemplo, ¿cómo saber que es verdad que mis papás me quieren, por ejemplo? Hay situaciones que me lo demuestran, efectivamente, y esas situaciones que me lo demuestran me van dando certeza. ¿Se dan cuenta? Ahí yo voy corroborando. Es como un engranaje en el cual yo me voy moviendo cuando estoy hablando de verdad. Ahora, desde la perspectiva filosófica, la verdad, viene siendo como problematizada o estudiada desde mucho, mucho tiempo. Si nos retrotraemos, vamos a llegar siempre al siglo IV antes de Cristo, con Platón, Aristóteles, con los griegos en el fondo, que se plantearon qué era la verdad. Algunos la relativizaban, decían que la verdad estaba de acuerdo a cómo el sujeto interpretaba ciertas cosas. Otros decían que no, que existía una verdad última desde una perspectiva metafísica, como la verdad que rige todo, que ordena todo, ¿no es cierto?, las otras cosas que pueden suceder. Ahora, siempre va a ser problemático determinar cuándo algo es verdadero. Y ya lo vimos en la clase anterior también que pueden existir actitudes para concebir la realidad, pero también para concebir la verdad, como puede ser el escepticismo. El escéptico es aquel que se mantiene al margen y dice, yo no me voy a pronunciar si esto es verdad o no. Como dice la gente de manera popular, no meto las manos al fuego por eso. Y ahí no se casa con ninguna propuesta. Hoy día vamos a analizar, para que ustedes logren formularse preguntas y cuestionarse, diferentes puntos de cómo se puede ver o analizar la verdad, especialmente en nuestros tiempos, que ahí me detuve un poquito, que es súper complejo determinar qué es verdad o qué no, especialmente por la incursión que tienen, o la influencia, mejor dicho, que tienen las redes sociales en cómo yo concibo ciertas cosas en el orden social, en el orden personal, emocional, específicamente. Por ejemplo, si les empiezo a deconstruir este esquema, se vuelven locos, porque la verdad es que da para muchos tipos de estudio cómo concebir la verdad. Sin embargo, me voy a centrar en dos formas que están acá. De hecho, este esquema era mucho más largo y lo corté cuando lo encontré en internet. Pero me voy a centrar en dos formas que son las más habituales. La primera dice que la verdad se descubre, que es la concepción que tenían los griegos, que significaba o venía de la palabra aletheia. Yo cuando desvelo algo, cuando le quito el velo a algo que está oculto, la descubro. Esa sería una verdad que sería objetiva, porque al descubrirla todos la pueden ver, ¿no es cierto? La valida cualquiera, como dice ahí. Se corresponde, es coherente, ¿no es cierto? Es decir, hay una perspectiva lógica en esa verdad que estoy descubriendo. Por ejemplo, yo digo, este lápiz es negro, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciendo está en correspondencia y es coherente con lo que estoy mostrando. Ahí hay una verdad objetiva. Obviamente es más complejo como lo plantean los griegos, pero yo estoy simplificando ciertas cosas. Y hay otra verdad que es como en cierta medida más compleja todavía. Y en el fondo yo le pondría como, entre comillas, verdad, pero es la verdad que en cierta medida se construye y que pasa más bien por una perspectiva subjetiva del individuo, solo comprobable por el sujeto que la formula. Por ejemplo, cuando yo le digo a una persona que la amo, esa es una verdad, ¿cierto? Y esa verdad está determinada desde mi afectividad, desde mi sola persona. No la puedo validar frente a un resto, el resto puede ser escéptico o pueden ver gestos, pero solamente es individual. Cuando hablamos de que una verdad se construye, pero también de manera colectiva, y ahí hablamos de intersubjetividad, es cuando yo doy en mi discurso, ¿no es cierto?, ciertas formas o ciertas estructuras sociales que el resto también puede seguir o que se puede adherir a esa consigna. Y de acuerdo a esa consigna que en cierta medida ellos validan, vamos construyendo una verdad por consenso, podríamos decir. En el fondo es como un acuerdo. Ya, vamos a determinar que esta cuestión es verdad, aunque tal vez no lo sea en realidad. ¿Se dan cuenta? Es como de nuevo estamos como
avanzamos un paso y retrocedimos dos. Pero en filosofía pasa un poco eso. Por ejemplo, la verdad como criterio objetivo es lo que les decía recién, como correspondencia o verdad lógica. Es cuando yo digo si una proposición es verdadera o falsa, si corresponde con la realidad que conocemos. Yo podría decir, por ejemplo, el gato tiene 8 ojos y escamas. Alguien me diría, no, eso es falso. Porque la realidad que conocemos del gato es que tiene pelitos, que tiene 4 patas, ¿no es cierto? Que tiene 2 ojos, orejas. Ya tenemos una imagen concebida y a eso, ¿no es cierto?, le damos ciertas características y a eso es lo que entendemos como verdad. Si yo digo, por ejemplo, la Pilar es delgada y la Pilar no es delgada, mi criterio, mi correspondencia, mi forma de determinar ese objeto, esa persona en este minuto, no es real. Por eso hablamos de una verdad lógica, que tiene que ver con descripciones de ciertos objetos. En la medida que esas descripciones coinciden, son coherentes, estamos hablando de una verdad. Si no coinciden, estamos hablando de que algo es falso. Esa es la verdad como correspondencia o verdad lógica, que es la verdad objetiva. Existe otra forma también en la cual uno puede concebir la verdad y que tiene que ver como un cumplimiento, como una promesa de algo, como una verdad que está chuteada hacia el futuro, que no la tengo en este minuto, pero que la voy a alcanzar en determinado momento, que voy a llegar, ¿no es cierto?, a conocerla en un momento específico. Como lo que señalaba Platón, por ejemplo, que cuando las personas morían, una parte del alma lograba conocer la verdadera realidad. Y ahí obviamente conocía la verdad. O con la religión acá aparece, porque la religión en cierta medida habla de una verdad última, una verdad más bien de características metafísicas que está en otro plano, pero que sin embargo me motiva a mí para actuar de determinada manera para lograr alcanzar esa verdad. ¿Se dan cuenta? Es como un compromiso que me exige a mí mi creencia para llegar o para vivir esa verdad. Pusimos acá una ficha de la política porque la política también manipula mucho esto de la verdad con este tipo de, entre comillas, esperanza mesiánica. Siempre lo que hace el político, ¿no es cierto?, es que dice que con sus acciones en un futuro todo va a ser mejor y va a alcanzarse una realidad, ¿no es cierto?, sustentable, eh, y vamos a lograr, ¿no es cierto?, vivir mejor. Él postula, entre comillas, ciertas eh, fórmulas a partir de las cuales la gente cree, se casa, ¿no es cierto?, como si fuesen verdades. Entonces también maneja con esto como remitir la verdad a un tiempo futuro, como a una esperanza. Yo no tengo la verdad en este mismo minuto, pero sé que hay algo mejor más allá, ¿no es cierto?, que me está esperando, por eso oriento mi conducta hacia ello. Y eso pasa mucho con la fe. Yo tengo fe, ¿no es cierto?, de manera subjetiva que hay algo superior, que voy a conocer, un Dios. Por ende, actúo de determinada manera para orientarme hacia ello. Y aquí entramos a lo otro que decía recién, la verdad como consenso o como construcción social. Y existen diferentes posturas. Aquí yo en cierta medida tomé dos que me parecen más bien eh, como las más relevantes. Tiene que ver con el utilitarismo, ¿no es cierto?, de un autor, parte con Bentham, pero en cierta medida lo que tiene acá esta postura es que la verdad desde una perspectiva utilitaria es lo que me es útil, lo que me sirve, ¿no es cierto? Lo que me da en cierta medida ciertas consecuencias positivas de bienestar en general, ¿no es cierto? O de manera particular. ¿Qué es lo importante de esto? Que la verdad puede ir cambiando con la historia y con la cultura. Ya no es algo como metafísico, último, que en cierta medida rija para todos los tiempos, sino que puede ir cambiando y se va como corriendo un poquito los límites de lo que estaba entendido por verdad, por consenso, hacia diferentes aristas o a diferentes valores. Les voy a poner un caso. Eh,
hasta hace poco estaba haciendo justamente estaba haciendo tarea para el cuarto medio lectivo y me puse a buscar como artículos sobre pedofilia. Ustedes saben lo que es la pedofilia, ¿cierto? Chiquillos. Sí. ¿Quién me la podría definir cortito? ¿Quién se atreve? Para los que no saben, ¿quién podría decirle lo que es? La Javiera Rubio. Javiera, si estás ahí. Ya, una persona adulta que le atraen los niños. Muy bien, efectivamente. ¿Es delito eso o no es delito? Cuando hay un acto consumado, cuando está esta orientación. Yo diría que sí, es un delito. Ya. Bueno, hasta hace poco, como les decía, estaba haciendo un trabajo para el cuarto electivo y justamente me puse a buscar artículos y con qué sorpresa me encontré que al googlear la palabra me aparece, no como, me aparecieron muchos artículos como que era una orientación sexual normal. Y la verdad es que yo dije, no, pues, esto no es normal. Si bien está considerado dentro del diagnóstico de salud mental como una perversión de la sexualidad. Entonces, una orientación sexual es como si a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, ¿no es cierto? O me gustan la gente de mi mismo género. Esa es una orientación sexual, ¿se dan cuenta? Pero dentro de ciertos cánones. Pero si yo encuentro que un hombre de 40 años le gusta a una niña de 6 años o un niño de 6 años, eso para mí es una perversión. Sin embargo, en el buscador aparecían muchos artículos que no aparecían como como diciendo eso, como sancionándola. Aparecía como desde una perspectiva positiva. Y ahí uno se da cuenta que hay ciertos aspectos que silenciosamente se empiezan a correr desde lo que uno considera valórico o como verdad hacia otros márgenes. Y uno no se da dando ni cuenta. Si yo no hubiera buscado para hacer esa tarea con el cuarto electivo la palabra para ver un artículo, no me habría dado cuenta que en redes sociales o que en la información que me transmite Google me está transmitiendo algo que en el fondo no se ve con una arista negativa. Entonces igual es jodido que la verdad o que ciertas cosas varíen de acuerdo a la historia y la cultura. Hay que tener ahí mucho cuidado en cuáles son los consensos que admitimos y cuáles son los consensos que no admitimos. Ahora, el consenso de acuerdo a Habermas o cómo admitimos entre todos estos se da en libertad, igualdad y en teorías que se consideren que alcanzan la verdad en el ámbito de la ciencia y la política. Con la política yo tengo mucha desconfianza y con la ciencia, al ser manipulada por la política también, por este mismo hecho, por ejemplo, que le estoy contando, que efectivamente se pueden ir corriendo ciertos aspectos y uno no se da cuenta. En el Congreso, los congresistas legislan y uno de pronto no tiene idea qué leyes aprueban o qué leyes no. Y ahí también es un tema porque también es la medida en que socialmente se van metiendo ciertas cosas como normas, como leyes, la gente las va interiorizando como algo entre comillas positivo. Y lo que siempre yo les digo a los estudiantes, especialmente a los de política, que no porque algo se me presente como un derecho va a ser algo positivo. Ese es el papel de regalo que yo puedo revestir a algo, ¿no es cierto? O darle como un significado para, entre comillas, engañar a la ciudadanía. Y ahí siempre tengo que mantenerme al margen y ser un poco escéptico, no aceptar las cosas así a buenas y primeras, porque la verdad también tiene un grado de manipulación muy grande. Y en el fondo, como decíamos anteriormente en la clase, cuando hablábamos de la realidad, del acuerdo a lo que decía Zizek, que era este viejo que les mostré el video sobre las gafas, yo puedo engañar a las personas desde una ideología.
Por ejemplo, esta foto. ¿La habían visto antes, supongo? Porque es súper como recurrente. Si yo no conozco la foto a cabalidad, es decir, el cuadro entero, esto inmediatamente me genera como rabia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si alguien en redes sociales difunde esta foto y dice que es el papá quien lo agredió y justo alguien tomó la foto? Y empiezan a funar a una persona. Y eso se empieza a transmitir como si fuese verdad. Ese es el riesgo. Cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, en estos tiempos, a transmitir una verdad y armamos consenso a partir de sesgos de información, a partir de cosas parceladas. Eso es lo complicado de estos tiempos. Para los que no han visto la foto, y yo creo que son los menos, en el foto del niñito jugando, y él se está poniendo la bota encima. Y así como ese niñito, he visto varias fotos al respecto, por ejemplo, de gente que sale como si estuviese en una guerra, rescatado, y en el fondo están armando como escenas para mostrarles al mundo ciertas cosas que no son reales. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cegos son como, en cierta medida, como yo logro distorsionar los hechos. Más que, más que distorsionarlos, es como yo planteo los hechos solamente desde una arista, solamente desde ese perfil, así. Y no muestro el cuadro general. Pueden ser intencionales, netamente para manipular una información, una verdad, o pueden ser de manera inconsciente. Las personas en general, de acuerdo a nuestras creencias, tenemos sesgos también para presentar las cosas o para interpretar la realidad. Y finalmente les quiero mostrar esta encuesta. Este es del año pasado, si no me equivoco. Y también la trabajé con el cuarto medio electivo, que por ejemplo, la verdad y la manipulación que se puede hacer de ella en redes sociales es sumamente alta, muy, muy alta. Y eso es lo que se denomina fake news o noticia engañosa o mentirosa. Por ejemplo, el mayor porcentaje de noticias que son falsas son las noticias de carácter político que se transmiten a través de redes sociales. Y obviamente esa es una estrategia política que busca engañar, ¿no es cierto?, para orientar emocionalmente o predisponer a la ciudadanía hacia ciertas opciones. Lo mismo pasa con, después empieza a desglosarse en otras cosas, con leyendas urbanas, negocios, terrorismo y guerra. Ciencia y tecnología también tienen, ¿no es cierto?, alta como noticias que son falsas, entretenimiento y desastres naturales. En general, esta noticia era mucho más amplia y decía que el 70% de los chilenos no logra darse cuenta cuando una noticia en redes sociales es verdadera o falsa, tampoco investiga. Y lo peor de todo es que las personas que están entre los 30 y los 50 años son las que más comparten información sin corroborar si son fidedignas o no. Y eso mueve, ¿no es cierto?, que la verdad cada vez se vaya escapando más de las manos. Y los consensos, como les decía recién, se van como construyendo de pronto muchas veces a través de cosas que son igual falsas o negativas. Queda una pregunta acá en la clase que dice, ¿qué elementos necesitas tú para determinar algo como verdadero? ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, que lo aman? Que eso es una verdad. ¿Qué haría usted en ese caso? Vamos a dejar planteada esa pregunta. La idea es que si la terminan, la puedan subir y terminamos la clase acá si es que no tienen dudas. ¿Alguien quiere corroborar algo? ¿Aportar? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Ya chicos, entonces los dejo. La próxima semana, como les explicaba, no nos vemos. Así que tengan un buen descanso. Traten de relajarse con su familia.